Bueno, pues yo quería, ¿sí?, destinar este espacio muy cortico, primero que todo, pues como para presentarles a la instructora Yoldi. Ella es la instructora en el área de inglés, como yo les había comentado anteriormente. Ella, perdón, ay, es que hemos estado con Arles tan unidos que, discúlpame, instructora. Bueno, con la instructora del área de matemáticas, como les había comentado, van a trabajar con ella 3 semanas. Entonces, pues las dejo para que ya ella intervenga en su área. Pues quiero felicitar también a todos aquellos que han realizado sus aportes hasta el momento. Hay 11 aprendices que han realizado aportes, entonces yo los animo a todos para que continúen con el proceso, si no descuiden las evidencias que tienen pendientes, todavía tienen plazo para presentarlas, se les amplió unos días más. Entonces yo voy a estar al tanto de retroalimentarles, de calificarles. Algunos ya les realicé el comentario como sugerencia para que realicen las correcciones. No olviden estar pendientes de su centro de calificaciones, si tienen la evidencia en A o si la tienen en D. Si la tienen en D, pues miren por qué razón. Ustedes también conocen mi número telefónico, entonces pues yo voy a estar pendiente con cualquier inquietud, ¿vale? También quería, pues como equipo ejecutor, queríamos pedirles disculpas por lo sucedido ayer. Fue un error que cometimos. Ustedes saben que a veces pues esta clase de errores se cometen y no, nada es perfecto. Mil disculpas a todos aquellos. Sabemos el esfuerzo máximo que ustedes hacen para asistir, ¿sí? Entonces, esperamos pues que esto no vuelva a suceder. Siempre tengan en cuenta que las sesiones pues se realizarán normalmente los martes y ya pues en manos de la instructora ya queda la programación pues de aquí en adelante, ¿listo? Ella les va a estar informando qué días van a tener sesión. Por lo general son los martes, ¿vale? Entonces, aprendices, pues muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad y estaré pues al pendiente de ustedes, ¿vale? Gracias a usted, profe. Bueno, listo, instructora Yoldi, gracias por el espacio, entonces los dejo en manos de... A usted. A usted, ¿el instructor les va a ingresar de una vez? No sé si se comunicaría contigo, no ha entrado todavía, no ha ingresado, está en formación. Sí. Entonces puedes iniciar y al final pues que él les como que despeje las dudas, porque según me comentó solamente era despejarles dudas, él no se va a demorar mucho con ustedes. Entonces para que se enfoquen en el tema de matemáticas. ¿Está bien? Bueno, saludos a todos, que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Bueno, pues yo me les presento. Mi nombre es Yoldi Vázquez Claro. Yo soy la instructora de matemáticas. Soy licenciada en matemáticas y física, contador público también. Soy especialista en formulación y evaluación de proyectos. Como docente tengo experiencia de 17 años, desde el nivel 0 o prejardín hasta el nivel universitario. Y pues en mi parte financiera, pues he trabajado como contador, revisora fiscal y adicionalmente como jefe de control interno en la empresa de servicios públicos de acá de Florencia. Entonces, tengo un buen bagaje en cuanto a la parte administrativa también, financiera y administrativa. Me gustaría que cada uno de ustedes se presentara para saber el grado de escolaridad que tienen. ¿Qué les comento? Los tiempos en matemáticas son 4 tiempos que vamos a tener. Hoy vamos a iniciar con el tiempo de nivel básico. Posteriormente será el nivel medio, intermedio y el nivel avanzado. Dime, Aurora. Buenas noches.
Buenas noches, profe. Lamentablemente mi conexión es, no sé, la nueva red está muy mala. Yo no he podido oír nada, casi no se puede ver nada, no se puede oír nada. Tuve dificultades para conectarme. Hasta ahora me pasa esto porque he asistido. Me da pena, profesora, pero creo que tengo que retirarme porque no entiendo nada, no se oye nada en esa nueva link que enviaron, está dificultoso, entonces me tengo que retirar. Bueno, muchas gracias, feliz noche. Ok. Entonces, les decía, vamos a trabajar 4 secciones. Esas 4 secciones para nosotros son primordiales porque van subiendo de nivel. Comenzamos desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. En la primera sección voy a hacerles o les voy a recalcar mucho lo de conjuntos numéricos. Y después, entonces, vamos a trabajar una parte en lo que corresponde a ecuaciones, manejo de ecuaciones, planteamiento de ecuaciones. Posteriormente, nuestro tercer encuentro corresponde a la parte de estadística. Y por último, nuestro cuarto encuentro sería el manejo de áreas, volúmenes y perímetros. ¿Me disculpan un momento? Me disculpan, lo que pasa es que el profesor Arles necesita conectarse con ustedes, entonces, pues, inmediatamente le voy a compartir el link para que lo haga y pues nosotros iniciar la clase como tal. Para muchos la travesía se ha convertido en toda una odisea. Buenas noches. Buenas noches, profesor Arles, instructor Arles, perdón. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Instructor, tú decías que ibas a utilizar 15 minutos de la clase para dudas de los aprendices. ¿Tienes desactivado el micrófono?
Instructora, qué pena, sí, está hablando con el micrófono apagado. Como la evidencia del folleto ya fue socializada la sesión pasada y ya varios muchachos han hecho el cargue de la misma, entonces solamente quería como tomarme 10 minutitos para preguntarle de pronto a los demás si tienen alguna duda, y si no, es para darle paso a usted. La verdad no tengo mucho que explicar, solamente para aclarar dudas. No puedo ver cuántas personas están conectadas. Ah, ok, listo. Entonces, ya 7 personas más, 5. Isaí, que está por ahí conectado. Isaí, Sí, hola. profe, buenas noches, ¿cómo está? Isaí, bueno, venga, aprovecho una vez ya que lo miré por ahí conectado y ahí le acabé de retroalimentar la evidencia del folleto para que por favor entre a la plataforma y revise el comentario. Cuando hablamos de un folleto trípico, ya sabemos que es dividido en 3 secciones, pero él tiene 2 lados. O sea, el folleto está por aquí y por acá. O sea, que son 6 lados en el cual debes adjuntar información. Solamente lo hiciste por un solo lado. Y lo otro, en Ah, los o sea, me parámetros de... faltó como el lado de atrás, ¿sí? Sí, señor. Y también si se fija en la guía de inglés, en la 01, en los lineamientos de entrega del producto, dice que se debe adjuntar en PDF. Entonces no olvide revisar siempre la guía donde dice entrega el producto para que siga en qué formato se adjunta. O sea, ahí están los lineamientos explicaditos. Si dicen que en PDF, adjunta la evidencia en PDF. Si dicen que en Word, lo que pide la guía, ¿listo? Entonces es solamente hacer ese cambio, anexar el otro lado del folleto y pasarlo a PDF y adjuntarlo. Ahí ya te dice la retroalimentación, ¿listo? Listo, profe. Profe, y una preguntita, digamos, para yo hacer la parte de atrás, ¿sería en otra hoja? Sí. Copia y pega eso mismo, copia y pega en otra hoja y solamente cambia imágenes, cambia fondo y adjunta un nuevo texto. No tiene que hacer nada más. Ah, listo, profe, muchas gracias. Entonces, para que le diga, no olvide hablar de sus expectativas frente al técnico, en qué le aporta de manera personal este proceso educativo, cuáles son sus ambiciones al finalizar, o por qué decidió estudiar esto. Ahí también en la guía explican esas cosas que podemos agregar, aparte de la información de nuestro programa de formación. Entonces, para que también leas un poquito de eso. Listo, sí, señor. Ya 8, listo, Isaí, para eso estamos. 8 personas ya han juntado la evidencia. Hasta el momento todos lo han hecho de una manera pues muy bien. Solamente vemos cuántos conectados, 8. 5 aprendices. Instructora, entonces eso era, la verdad. Si alguien más de pronto los que están conectados aquí, Alexander, Angie, tiene alguna duda para hacer o alguna pregunta, pues para que aproveche que ese es el momento. De los que están conectados en ese momento, ¿alguien tiene dudas en frente a la evidencia número 3, que es el folleto? Profe, una preguntita. Dígame, Yo podría, digamos, subir el folleto el 30. Es que el tema de las fechas, Isaí, no es que sea algo imparitable ni inquebrantable. Es sencillamente una manera que hacemos los instructores para que ustedes vayan niveladitos. El folleto apenas inició esta semana, la semana pasada. Tienen hasta este viernes para cargarla, creo. Pero si la cargan tardíamente no pasa nada. Igual usted la cargó a tiempo. Lo que tienes que entrar solamente es a modificarla. Entonces, lo más pronto posible, pues, entre más rápido lo haga, más rápido yo le emito el juicio de evaluación. Entonces, eso sí ya depende de usted. Los demás chicos que están conectados, ¿alguien tiene duda en cuanto a esa evidencia, del folleto, o ya están trabajando en ella? Cuéntenme cómo les ha ido. Hi, Harris. No, Hey, Luis. Hello, man. Good? Fine, fine. And you? Very good. Working so hard, but good. Trabajando todo el día, pero bien, gracias a Dios, bien. Igualmente. Cuéntame. No,
Ya para la próxima guía, bueno, será ya la próxima clase para ir montando, pues, enviándola. Bueno, Luis, pero creo que tú me escribiste por WhatsApp para cargar la evidencia, ¿cierto? Sí, no, pero usted habilitó la evidencia y yo la Sí. cargué el mismo lunes en la mañana y... Sí, listo, Luis, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué no? Deme un segundo, yo reviso un momentico que dice que Luis ya la cargó. Porque yo acabo de revisar. Deme un segundo. Un segundito nomás, ya yo verifico aquí. Deme un segundo, Luis. Ah, sí, ya está, también fue calificada. Listo, perfecto, Luis. Estructura Jordi, entonces la verdad es solamente eso. Ya la evidencia como fue explicada y de hecho ya muchos la están cargando, entonces yo solamente quería como aprovechar un momentico a preguntar si alguien tenía alguna duda o está enredadito, pero pues al parecer todo está bien. Entonces, pues gracias por darme el espacio y ya pues los dejo con ustedes. Ok, bueno, instructorales, feliz noche. A ustedes también, gracias. Bye, guys. See you the next week. Bye. See you later. Bueno, entonces ahora sí son todos míos. Bueno, vamos a comenzar con algo muy básico en cuanto a matemáticas. Para el nivel que vamos a iniciar, valga la redundancia, que es básico. Entonces, a mí me gusta trabajar un poco lo de matemática, lógica matemática. Eso es lo mejor para uno comenzar a conectarse ya con la parte numérica posteriormente y la de análisis. Entonces, voy a trabajarles un poco en cuanto a voy a trabajarles un poco acá. ¿Sí están viendo la diapositiva? No, profe. ¿Ahora sí? No, señor. Ve, qué raro. ¿No? No. Permítame en un momento. ¿Ahora sí están viendo la diapositiva como tal? Sí, ahora sí. Bueno, entonces les decía, dentro de la parte del curso básico que nosotros vamos a hacer, entonces vamos a comenzar con el pensamiento lógico-matemático. Dentro del pensamiento lógico-matemático hay que tener en cuenta unos postulados iniciales, y es que siempre vamos a encontrar proposiciones. Cuando nosotros hablamos de proposiciones, son frases en las cuales nosotros identificamos el valor de la verdad. Es decir, y las proposiciones en su momento pueden ser simples, pero si ustedes les adjuntan un conectivo lógico, ya se les vuelve una proposición
si yo tengo una proposición simple, que puede ser 10 menos 4 es 8. Entonces, yo lo encuentro como una proposición que es simple, pero es falsa. Porque ¿cuánto nos daría esa resta? 6. 6. Entonces, yo les estoy dando una proposición simple en la cual ustedes simplemente me van a identificar si es verdadera o falsa. Hay que recordar una situación en particular. Cuando nosotros hablamos de las proposiciones simples, siempre las representamos con las letras minúsculas. Ojo, les estoy explicando bien, minúsculas. Normalmente utilizamos la P, Q, R y S. Entonces, de acuerdo con eso, nosotros comenzamos a identificar cualquier proposición simple. Por ejemplo, y ya les voy a replantear a ustedes una proposición. Entonces, puede ser, ¿todos los perros tienen 3 cabezas? Es una proposición simple, profe, porque falta. Simple, pero es ¿qué? ¿Falsa o verdadera? Falsa. Falsa. Ajá, ahora sí yo les indico. ¿Los colores de la bandera de Colombia son 3? Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, es una proposición simple, verdadera. Si ya vamos identificando cómo es la situación, entonces, por ejemplo, si yo digo que todos los martes es festivo, ¿es una proposición qué? Falsa. Falsa, ajá, pero es una proposición simple, falsa. O sea, no se les olvide que como va una sola frase, entonces simplemente nosotros la identificamos como una proposición simple. Por ejemplo, ¿Colombia está ubicada en Asia? Es simple y falsa. Simple, falsa, muy bien. Esto, si yo tengo una proposición 5 es divisor de 40, ¿es una proposición simple? ¿Qué? Simple, verdadera. Simple, verdadera, claro, porque el 5 es divisor del número 40. ¿Hasta ahí vamos claros con la situación como les estoy explicando? Sí, señor. Bueno, si hay alguna duda, por favor me dicen Yoldi y con mucho gusto les explico porque si no se nos comienza a generar una duda mayor. ¿Listo? Bueno, entonces yo les decía que las proposiciones vienen simples o compuestas, ¿cierto? Y cuando son compuestas es porque lógicamente hay un conectivo lógico. Es decir, dos frases que la conectan la I, que este es el símbolo el que les estoy señalando y se llama conjunción. O dos frases en las cuales las conecta el conectivo lógico o este es el símbolo de ellos, el que les estoy indicando con el mouse y su nombre es disyunción. Hay otro conectivo lógico que es si viene la frase, el conectivo lógico entonces, y este es el símbolo es una flechita, se llama implicación. Hay otro conectivo lógico que es sí y solo sí, y es una flecha bicondicional y se llama equivalencia. Ahora ustedes dirán, bueno, y en la parte inferior, ¿por qué está la negación? La negación es porque yo una frase que puede ser falsa, negándola la vuelvo verdadera, o una frase que puede ser verdadera, negándola la puedo hacer falsa.
Entonces, cuando ustedes encuentren este símbolo que les estoy señalando, indica negación. ¿Listo? Y entonces vamos a trabajar como tal. Mire, vamos a trabajar la primera parte, que es la conjunción. Entonces, si ustedes revisan el conectivo lógico, aquí se encuentra, ¿sí? Y es precisamente la palabra y. Aquí hay dos proposiciones simples en las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, la proposición simple, en este caso, sería P y Q, no Q, y se lee P y Q y no Q. ¿Listo? P y no Q, en este caso. Esta es mi primera proposición simple. Este es mi segunda proposición simple. Y yo simplemente le voy a utilizar el conectivo lógico y, por ende, la frase quedaría: 3 es un número primo y. ¿Sí ven por conectivo lógico? Acá o acá. 15 no es un número compuesto. ¿Ustedes se acuerdan de los conceptos de número primo y de número compuesto? Qué pena, profesora, que repetir, por favor. Dime. ¿Será que me puede repetir, por favor? Sí, que si se acuerdan del concepto de número primo y compuesto. El primo es que tiene dos divisores, por sí mismo o por otro. Divisiones exactas, ¿no? Sí, estamos en lo correcto. ¿Y el compuesto? ¿No se acuerdan muy bien del concepto? Bueno, yo les voy a explicar un poquito. Cuando yo hablo de un número primo, es como me indicaba el compañero con el que habló, o el compañero que habló. Yo identifico un número primo cuando tiene dos divisiones exactas, es decir, cuando las tiene por él mismo y por el número 1. Pero si hay más de dos divisiones exactas, entonces yo ya determino que ese número es compuesto. Vamos a hacer el ejemplo. A mí me gusta normalmente trabajar del 1 al 15 identificando números primos y compuestos. Bueno, el 1 ni es primo ni es compuesto. O sea que ahí lo vamos sacando de ese proceso. Pero si yo hablo del 2, yo puedo identificarlo como un número primo. ¿Por qué? Porque al 2 lo divido entre 1 y me da 2. Y al 2 lo divido entre 2 y me da 1. Adicionalmente hay que tener en cuenta una situación, y es que el número 2 es el único primo par. De ahí en adelante se me vienen procesos de primos impares, pero hay que tener en cuenta qué número es para identificar si es primo o compuesto. ¿Vamos entendiendo la situación hasta ahí o no? Listo. Entonces necesito que esta clase sea participativa y que vamos hablando para que ustedes entiendan bien. Ya dijimos que el 2 es el único primo par, ¿cierto? Ahora el 3, ¿quién me lo identifica? ¿Primo o compuesto? Primo. Primo, ¿por qué?
Porque se puede, si lo divido por 1, nos da 3, y si lo divido entre 3, igual a 1. Ok, 4. Compuesto. Compuesto, ¿por qué? Porque o sea, se puede dividir por más de 2, en este caso por 1, por 2 y por el mismo. Exacto. Es decir, tiene 3 procesos de divisiones exactas, ¿cierto? ¿El 5 es primo o compuesto? Es primo. Es primo, ¿por qué? Vamos de una vez diciendo primo o compuesto y por qué. ¿Listo? Ok, es primo por lo mismo, porque se divide, si lo divido entre 1, me da 5, y si lo divido entre el mismo, me da 1. Pues en 2 formas se puede dividir. Ajá, perfecto. El 6, primo o compuesto. Es compuesto, y como usted lo dijo, el único par que es primo es el 2. Los demás pares son compuestos. Son compuestos, o sea que ya identificamos una situación, ¿cierto? Todo lo que yo vaya enunciando en números pares, ellos inmediatamente van a volverse los compuestos. Entonces, el 6 lo divido entre 1 y me da 6, el 6 lo divido entre 6 y me da 1, el 6 lo divido entre 3 y me da 2, y el 6 dividido entre 2 me da 3. Es decir, tiene 4 procesos de división exacta. Ahora el 7. ¿Primo o compuesto? Primo. Primo. Se divide entre 1 y el mismo. Ok, 8 ya sabemos que es compuesto, ¿cierto? 9. Compuesto. Compuesto. ¿Por qué? Igual lo divido entre 1, entre 3 y entre 9. Ok, le dan 3 divisiones exactas. 10, ya sabemos que es compuesto, ¿cierto? 11, ¿primo o compuesto? Primo. Ok. Entre 1 y el mismo. Sí, señor. 12, compuesto, ya sabemos por qué es par. 13, ¿primo o compuesto? Primo. Entre 1 y 3. Muy bien, 14 ya sabemos que es compuesto, y 15 es ¿qué? ¿Primo o compuesto? Compuesto. Se divide entre 1, 3, 5 y el mismo. Ok, nos salen 4 procesos de división exacta. Bueno, entonces ya ustedes teniendo muy claro esa partecita, entonces identificamos que 3 es un número primo y que eso es falso o verdadero. 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 Ahora me dicen que no Q, entonces no, 15 no es un número compuesto. Sería falso. No, Porque sabemos que 15 es un compuesto, ¿cierto? Exacto. Eso sería verdadero, pero si me están diciendo que no es cierto que 15 es un número compuesto, entonces eso sería falso. Si ven la connotación que tiene o lo que implica este no.
Sí, o sea, le cambia el resultado a la proposición. Claro, le cambia, si estaba verdadero la vuelve falsa y si estaba falsa la vuelve verdadera. Hay que aprender a jugar con esa parte. Entonces, ya sabemos que esta proposición nos va a dar, según lo que hemos analizado, verdadero, ¿cierto? Y que esta proposición nos va a dar falso. Ahora Profe, sí, una pregunta. dime. O sea que en todas las que está la rayita son verdaderos y está la rayita los convierte en falsos, ¿sí? Pero si están falsos, ¿los vuelve qué? Verdaderos. Verdaderos, sí. Si ahí les sale, ¿ustedes qué hacen? Lo mejor es leer, por ejemplo, 15 es un número compuesto. Yo sé que eso es verdadero, ¿cierto? Pero como está este conectivo lógico de negación, entonces me está diciendo, no es cierto que 15 es un número compuesto. Por lo tanto, como él estaba verdadero y como hay una negación, se me vuelve falso. ¿Sí vamos entendiendo ahí cómo es el jueguito? Sí, señora. Bueno, entonces, pues simplemente a esta tablita que les estoy señalando se llama la tabla del valor de la verdad. Y por eso era que yo acá les coloqué el resultado de cada, les voy a colocar con colorcito para que ustedes de una vez lo identifiquen. Eso, y ven, el resultado de esta proposición simple es verdadero y el resultado de esta proposición simple es falso. Entonces me voy a la tabla y busco verdadero y falso, me va a dar falso. ¿Sí me hizo entender? Simplemente lo que está aquí, usted lo identifica, lo que está dentro de las proposiciones simples lo identifica y se viene para la tabla y con el orden que tiene el resultado, entonces ustedes ya utilizan la tabla de conjunción y les da el valor de la verdad que es falso. Lo que nos está indicando estas dos proposiciones simples conectadas con el conectivo lógico y. ¿Vamos entendiendo un poco más? Sí, profe, en mi caso, sí. ¿Hay alguno que tenga dificultades? Esta es la parte inicial y ahora nosotros nos pasamos a trabajar por medio de unos videos, la parte de matemáticas y vamos a trabajar conjuntos numéricos. ¿Listo? Vamos a avanzar hasta fracciones. Bueno, la siguiente tabla se llama disyunción. Yo les estoy haciendo un recorderis para que ustedes, eso es grado sexto, ¿listo, chicos? Entonces, la siguiente tabla se llama disyunción. Miren que ya el conectivo lógico aquí ya nos cambia porque veníamos trabajando con I y ahora pasamos a trabajar con O. Entonces, volvemos con el mismo ejercicio. Decimos, P es igual. 3 es un número primo. Sabemos que eso es verdadero. Y 15 es un número compuesto. Sabemos que eso es verdadero. Por ende, yo me voy a la tabla de disyunción. Porque aquí me están diciendo, realice el ejercicio. Entonces, P o Q. Y sería 3 es un número primo o 15 es un número compuesto. A esta frasecita, chicos, a esa frasecita se le llama proposición compuesta, porque ya va con el conectivo lógico. Ahora vamos al valor de la verdad. 3 es un número primo verdadero. Y 15 es un número compuesto verdadero.
en tabla de verdad de disyunción, verdadero y verdadero me va a dar verdadero. ¿Dudas? No. Eso Profe, una pregunta. Dime. En la tabla, digamos que en la P me da falso y en la Q me da verdadero. En el resultado, ¿yo qué pondría? Que te diera falso y verdadero, ¿sí? Sí, señora. Eso, correcto. Entonces te va a dar por disyunción verdadero. ¿Se acuerdan que vale, yo les había dicho, tienen que tener cuidado cómo se organizan los valores de verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, el valor de la verdad fue verdadero y este valor de la verdad fue verdadero. Pero si a mí me dijeran, por ejemplo, no es cierto que 3 es un número primo, ¿eso es verdadero o falso? Escuchen, no es cierto que 3 es un número primo. O sea, sería falso porque lo está negando de un principio, está cambiando. Ajá, exacto. Entonces, si yo me voy con esa frase, no P o Q, entonces sería falso en ese momento, ¿cierto? Y verdadero. Falso y verdadero me va a dar verdadero. Ojo que yo les estoy presentando cada una de las tablas da resultados diferentes. Si nos devolvemos un poquito a conjunción, mire que en conjunción hay 3 conectivos lógicos que me van a dar falsos y uno verdadero. Mientras que en disyunción hay 3 conectivos verdaderos y solamente uno falso, el valor de la verdad. Eso es dependiendo de qué conectivo lógico se está utilizando. Para cada conectivo hay su tabla, es decir, es su valor de la verdad. Y entonces, ¿cuántos conectivos yo les dije? 4, ¿cierto? Vamos en 2. Y ahorita ya pasamos a lo que nos compete a nosotros como tal. Bueno, el siguiente se llama implicación y yo ya les había dicho que era una flechita. Mírenla acá. Hay una situación particular. Acá dice, Juan le dice a su hija, si apruebas el examen, entonces puedes jugar voleibol. Mire que le está poniendo condición a la hija. Entonces, si apruebas el examen, entonces puedes jugar voleibol. Esa es una frase que nosotros podemos utilizar con el conectivo lógico implicación. ¿Por qué? Porque acá es si, mire que él está diciendo, si apruebas el examen, entonces, si ve que ya lo está utilizando el conectivo como tal, ¿puedes jugar voleibol? Ahora, si me voy con el ejercicio anterior, ¿cómo sería? Utilizando tabla de implicación. El ejercicio anterior, ¿qué me está diciendo? Que 3 es un número primo, ¿cierto? Y que 15 es un número compuesto. Entonces, 3 es un número primo, sabemos que es verdadero. Y 15 es un número compuesto, sabemos que es verdadero. Para la tabla de implicación, verdadero y verdadero me va a dar verdadero.
¿Vamos entendiendo acá cómo se realiza ese ejercicio? Sí, sí, profe. No sé los demás compañeros si tienen dudas. Están muy callados. Están muy callados y esta clase es muy participativa. Bueno, y el último conectivo lógico que nosotros trabajamos se llama equivalencia, que es una flecha bicondicional, como yo les decía, y que nosotros trabajándolo con el ejemplo que venimos realizando, sería 3 es un número primo verdadero y 15 es un número compuesto verdadero. En implicación nos daría verdadero. Esto se puede reformular y no vamos a tener siempre la misma frase, sino que las mismas frases las utilizamos para los 4 conectivos lógicos. ¿Listo? Entonces, yo simplemente les quería hacer un pequeño recorderis de el curso de lógica y pensamiento matemático que me parece súper importante para iniciar el proceso de clases de matemáticas, porque de una vez como que lo comienza uno a conectar en el juego de determinar si algo es verdadero o si algo es falso. ¿Listo? Entonces, yo hago mi break en cuanto al pensamiento lógico matemático y ya nos metemos con lo que corresponde al tema en específico que ustedes necesitan que yo les recuerde un poco para hacer el primer proceso evaluativo. ¿Están viendo pantalla normal, muchachos? Sí, ahí se ve la presentación. Bueno, listo. Entonces vamos a trabajar el nivel de inducción. Van a ver un video que les va a recordar un poquito acá el invento de los números y todo lo que tiene que ver con la fase inicial numérica desde tiempos atrás. Este episodio es patrocinado por Platzi, cursos online profesionales de tecnología, programación, diseño y matemáticas. Búscalos en platzi.com. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? ¿Qué crees? Los números se inventaron antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que contó cosas. Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana, llamada el hueso de Ishango, servía para contar los días entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática o simplemente eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con forma de cuñas. En el sistema babilonio, este es el número 1. Este es el 2. ¿Cómo crees que sea el 3? Pues así, claro. Y así, tic, 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 hasta el 9. El 10 es así. Y el 11 se sigue la misma lógica hasta el 60. El sistema sumerio era sexagesimal. Por eso dividían las horas en 60 minutos. Sistema que usamos hasta la actualidad. Aquí están el 600, el 3600, el 36000,
Parece que las tablillas encontradas eran tareas escolares. Algunas hasta tienen calificaciones. Estas tablillas ya tienen problemas de tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras 2500 años antes de que naciera Pitágoras. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste?, el concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. En Europa no lo conocían. El griego Ptolomeo empezó a usar un símbolo para el cero en el año 130 de nuestra era, pero no se usaba igual que lo usamos ahora, sino solo para las partes fraccionarias de un número. Los numerales romanos tampoco lo integraban. Eso dificultaba las operaciones matemáticas. El primer uso del número cero, tal como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era y se lo debemos al matemático de la India, Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. Así se veían originalmente los números de la India. En India se inventó la trigonometría, que permitía hacer cálculos geométricos y arquitectónicos. Los términos seno y coseno derivan del sánscrito. Ese sistema numérico llegó a la corte de Bagdad en el siglo X, donde fue adoptado por los árabes. Los signos numéricos cambiaron su forma. Las cifras árabes orientales se veían así. Luego, las occidentales tenían esta apariencia y poco a poco se convirtieron en los números arábigos que usamos en casi todo el mundo. Fue el matemático Sin ibn Ali quien introdujo el punto decimal para expresar fracciones y el famoso persa Al-Khwarizmi publicó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ese método en su honor se llama álgebra y también por él se llaman así los algoritmos. Al-Khwarizmi también tiene el honor de adornar las portadas de los libros de álgebra de la secundaria. Invadieron la península ibérica y llevaron sus matemáticas a Europa. Y en 1202, un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras árabes era muy difícil e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran parte, gracias a sus libros, el sistema numeral indo-árabe se extendió por Europa y luego por todo el mundo. A partir de entonces, se han hecho grandes avances. Descartes o Descartes inventó la geometría analítica, Newton el cálculo, por no hablar de los avances de Gauss, Euler, Luther y muchos otros. Las matemáticas son la única disciplina que puede aportar certezas demostrables y son tan útiles para entender el universo que se ha hecho esta pregunta filosófica. ¿Las matemáticas fueron inventadas por los humanos o ya existían y solo las hemos ido descubriendo? Curiosamente, si te interesan los números, nuestros amigos de Platzi te invitan a participar en sus cursos de álgebra lineal y cálculo diferencial. Están buenísimos. Además, bueno, me disculparán, por ahí estuvo la mascota de Indiscreta. Si escuchamos entonces la parte introductoria de el nivel básico, el video. Sí, profe. Bueno, entonces ya con eso ya prácticamente tenemos nuestra base inicial, que es el invento de los números, y ya hemos establecido un poco en cuanto al proceso lógico-matemático. Nosotros simplemente con estos preconceptos vamos a trabajar los conjuntos numéricos. Entonces, ¿qué son los conjuntos numéricos? Pues precisamente es la unión de todos los números que los conjuntos o los subconjuntos que tienen para generarse los números reales.
Inicialmente nosotros trabajamos con un subconjunto numérico que se llama los números naturales y que ellos están relacionados a partir del número 1 hasta el infinito, pero hay una situación especial. Cuando estamos hablando de los números naturales, la connotación de números naturales es una N mayúscula. Muchas veces lo hacen con doble línea en la N para identificar que es un número natural. Los números naturales son infinitos. Ellos cada uno tiene un sucesor, es decir, se va incrementando y tienen uno que los antecede para trabajarlos. Normalmente nosotros los identificamos en la recta numérica, que son los números que están a la derecha después del 0, como les estoy mostrando en ese momento, y que dentro de los números naturales nosotros podemos hacer las múltiples operaciones, entre ellas las 4 operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, normalmente nosotros cuando trabajamos los números enteros, siempre nos van a determinar números positivos que están a la derecha de la línea o la recta numérica como tal. Cuando yo trabajo números enteros, paso al siguiente tema, que serían los números enteros. Entonces, cuando yo hablo de los números enteros, el concepto de números enteros es enteros negativos unidos con el 0 y enteros positivos. Es decir, ya esos naturales se nos vuelven números enteros positivos. Por ende, entonces nosotros podemos determinar dentro de los números enteros, por ejemplo, en las escalas Celsius, para determinar si está haciendo mucho frío o no. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de términos de menos 10 grados, entonces en nuestra recta numérica estarían al lado izquierdo. Y sabiendo de que el 1 sería el número mayor, el menos 1 sería el número mayor, el siguiente sería el menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente hasta que llegáramos a menos 10. Cuando hablamos también de los niveles del mar, entonces partimos que el nivel bajo la profundidad del mar es negativo. Por eso es que muchas veces los buzos se sumergen, o hay aparatos en los cuales se sumergen a menos 20 metros, y ahí estaremos nosotros indicando visiblemente que se puede hacer la aplicación de los números enteros como tal. Con los números enteros nosotros hacemos las 4 operaciones básicas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que se pueden hacer procesos de suma, de resta, de multiplicaciones y de división. Y que cuando yo hablo de números enteros, cuando yo tengo 2 números enteros positivos, al sumarlos, entonces me daría un entero positivo. Es decir, si yo digo tengo, por ejemplo, 3 naranjas y 5 naranjas más 5 naranjas, entonces me va a dar 8 naranjas. Pero si yo tengo 5 naranjas y regalé 3 naranjas, entonces, ¿cuántas naranjas me quedaron? Me quedaron 2 naranjas.
Si yo tengo, por ejemplo, una deuda de 700 pesos y le digo a la misma persona, ven, préstame, que es que se me acabó el dinero, préstame 300 pesos más. Entonces eso implica de que yo tengo una suma de negativos, es decir, los 700 pesos que le debía inicialmente a esa persona, más menos los 300 pesos que esa persona me prestó también. Por lo tanto, la deuda a mí se me incrementa, es decir, yo a esa persona ya no le debo 700 pesos, sino que ya le debo es 1.000 pesos. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ojo con un tip que yo les voy a recordar. Cuando yo trabajo operaciones con números enteros de suma y resta, no utilizo ley de signos. Solamente se utilizan para procesos de multiplicación y división. Y por ende, acá les están presentando para procesos de multiplicación y división cuál es la respuesta a los signos o cómo se manejarían los signos. Si ustedes tienen un positivo por un positivo, les va a dar positivo. Acuérdense que cuando son de iguales signos, les va a dar positivo. Pero si son de signos contrarios, entonces le va a dar negativo ese proceso multiplicativo o división. Por lo tanto, acá, en esta parte, los signos son similares. Aquí serían positivo y positivo, me va a dar positivo. Y en esta parte también tenemos signos iguales. Negativo por negativo me va a dar positivo. Lo que les decía, los procesos de signos contrarios entonces serían más por menos me va a dar menos y menos por más me va a dar menos. Acá les hacen una presentación de un ejercicio para que ustedes determinen los números enteros como tal. Sí, mira que acá los enteros son negativos porque ellos vienen trabajándose con el signo, valga la redundancia, negativo, y sabemos que este es el 0 y estos son los enteros positivos. Es decir, aquí en esta connotación nos están reflejando el concepto de qué es un número entero como tal. Como les decía, entonces son los números enteros negativos más el 0 más los números enteros positivos o los naturales. Eso es prácticamente lo que nosotros trabajamos en cuanto a números enteros. En cuanto a procesos de sustracción de números naturales o en este caso, pues en este ejercicio específicamente les dicen que 27 menos 24, ¿cuánto les da? Pues les daría un 3 y ese 3 es positivo porque yo tengo 27 balones y regalo 24, me van a quedar efectivamente 3 balones como tal. Pero si en el caso específico, cuando yo estoy trabajando números positivos con números negativos, tengo que tener en cuenta que va a prevalecer al solucionarse el ejercicio el signo del mayor. Es decir, si ustedes revisan en este ejercicio 5 menos 8 tiene el signo del mayor en ese número como tal. Entonces sería 5 menos 8 me va a dar 3. Pongámoslo en un ejemplo práctico. Simplemente yo le debo a una persona 8 pesos.
y solamente tengo que pagar, tengo con 5 pesos para pagarle. Es decir, yo a esa persona le estoy abonando a la deuda me está quedando pequeña, pero efectivamente con esa persona quedo endeudada, porque sería 5 menos 8, me va a dar menos 3 como resultado. Vuelven acá y retoman un poquito la conceptualización del número entero. Entonces, si ustedes revisan, viene muy especificado el concepto de número entero como tal. Bueno, en cuanto a los números racionales, que son, que algunas personas no me los quieren, pero yo los quiero mucho. Entonces, hay un videíto tutorial en el cual se los voy a proyectar para que ustedes lo revisen y ya iniciemos con procesos de números racionales. La pregunta mía es, ¿se acordaron un poco de cómo es que se manejan los números enteros? Sí, profe. Bueno, entonces ya les pongo el videíto para que revisemos. Vamos a estar viendo primero qué son, cuáles son sus características, sus partes que la conforman. Ahí hablamos de lo que es la escritura, también cómo se lee la escritura racional y cuáles son sus utilidades. Bien, iniciamos primeramente diciendo que el número racional, o la palabra racional, racionales, viene de lo que es ración, que si buscas en el diccionario te vas a dar cuenta que es una parte o una porción de algo. Haciéndonos una idea de un objeto completo que se ha dividido en diferentes partes o porciones iguales. Con esto, entonces podemos decir que los números racionales son números que nos ayudan a analizar y expresar todas las cosas, todos los objetos como porciones, que cuando uno esas porciones obtengo el objeto completo. Para ilustrar esto, he querido obtener el ejemplo de una pizza. Esta pizza ha sido dividida en diferentes porciones. Solamente cuando todas las porciones están juntas es que tengo el objeto completo. Si quitara una de las partes, dejaría el objeto incompleto. Otra observación. Todas las partes de esta pizza, el ideal, por supuesto, hay errores, pero el ideal es que sean iguales. Entonces, los números racionales nos buscan explicar cómo un objeto es dividido en partes iguales y cómo se comunica esa información. Vamos a ver un poco de las características de la escritura. Lo primero es que en un número racional vamos a tener una raya en el medio. A veces la vemos como una raya diagonal, pero esa raya se llama raya fraccionaria. La palabra fracción, que también se utiliza para representar los números racionales, muchos lo conocen como las fracciones. Viene de la misma idea de lo que son porciones. Una fracción es como una porción de algo, una parte, un pedazo de algo. Entonces la raya fraccionaria es el símbolo que identifica a los números racionales. Estos números racionales tienen dos partes. La parte de arriba, que puede ser cualquier número, en este caso elegí el número 5, se le llama numerador. Y eso representa la cantidad de partes o de porciones que han sido tomadas, seleccionadas. El denominador, el número que está abajo, es la cantidad de divisiones que se le ha hecho al objeto. Recordemos que cada división es igual una con la otra. Volvamos al ejemplo de la pizza. Esta pizza, si tú cuentas, te darás cuenta que ha sido dividida en 8 porciones iguales. Quiere decir que en la raya fraccionaria, el denominador va a ser 8, porque fueron 8 divisiones. Ahora supongamos que de esta pizza yo he querido tomar 2 pedazos, o sea que la cantidad seleccionada fue 2. Entonces eso iría en el numerador.
De esta forma es como se identifican los números racionales. Nuevamente, el numerador significa la cantidad de partes que han sido tomadas y el denominador, que es el número de abajo de la raya fraccional, me dice cuántas divisiones se han hecho. En cuanto a la lectura, el denominador, el numerador se lee de forma normal, en este caso 5. Y el denominador se lee como forma ordinaria. ¿Cómo es eso? ¿Cómo leemos cuando estamos en el colegio los números? Séptimo grado, octavo grado. Entonces, esto se lee 5 séptimos. Solamente hay 3 excepciones en cuanto al denominador. Cuando el denominador es 1, no se pronuncia. Cuando el denominador es 2, no se dice doavos, se dice medios. Y cuando el número del denominador es 3, se lee como tercios. Cuando es 1 no se lee, cuando es 2 se lee como medios, y cuando el número es 3 se lee como tercios. Antes de avanzar, quiero regresar al ejemplo de la pizza para que veamos cómo se lee. Se lee el número de arriba, el numerador se lee como normal, como 2, y el de abajo se lee como los grados del colegio, que es la forma ordinal, o sea, octavos. 2 octavos. Bien, vamos a ver en cuanto a las excepciones. Vamos a ver en estos casos. Traje 3 ejemplos para que veamos cómo se lee. Como les dije, en el caso del 1, 2 y 3, no se lee de forma ordinaria, o no se lee, no se lee segundo ni tercero, sino que se lee medios y tercios. En el caso del primer ejemplo, tenemos arriba el número 3, entonces se leería 3 medios. El segundo ejemplo, leemos el número de arriba normal, 5, y el de abajo se lee tercios, o sea que serían 5 tercios. Y en el último caso, como les dije, el 1 no se pronuncia, o sea que simplemente se lee como 6. Eso es todo en cuanto a la lectura. Nuevamente, las excepciones que están mencionadas ahí. Ahora, en los números racionales, ¿cuál es su utilidad? Realmente, netamente para comunicar. Y la verdad es que lo vemos día a día. En el caso, este es un caso común, que lo usamos sin siquiera saberlo. Muchas veces hemos leído la palabra o hemos hablado de, oye, pásame un cuara, ¿quieres un cuara que me prestes? Y ese cuara, eso es un panameñismo que viene de la palabra quarter. Como pueden ver en la moneda, dice $1, o sea, un cuarto de $1. Entonces estamos hablando nuevamente, aquí hay un número racional y lo leemos un cuarto del dólar. ¿Y cuál es la idea o cómo lo podemos ver representado? Es como si hubiéramos tomado $1 y lo dividimos en 4 partes iguales. Y si se dan cuenta, aquí está el denominador, dice que fue dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Y el numerador me dice cuántas partes he tomado de esas 4 partes. Tomé una. O sea que un quarter viene siendo solamente un pedazo del dólar. De esta misma forma, lo vemos la utilidad de los números racionales en diferentes aspectos de la vida. En el caso de la construcción, se utiliza para la lectura, para el corte o para la medición. En el caso de la construcción, de igual forma en la cocina o en la industria alimenticia, se necesita saber interpretar correctamente las recetas. Cuando nos hablan de un tercio, de 2 cuartos, media taza, cosas como esas. Y en la química, para los medicamentos, para la preparación de cualquier tipo de suplemento alimenticio o cualquier aditivo, se debe saber manejar muy bien los números racionales. Jóvenes, como les comenté, esto simplemente es un ejemplo.
Bueno, en todo caso, aprendices, pues les recuerdo, cuando nosotros trabajamos números racionales, pues tenemos que tener en cuenta que son identificados por la letra Q, como los representa aquí, y normalmente nosotros podemos encontrar un número que su denominador nos indica la cantidad de veces que está dividido y que el numerador nos indica cuántas porciones ha tomado uno de ese número como tal, que fue dividido. Entonces, para identificar los números racionales, nosotros simplemente, pues, hay dos situaciones particulares. Normalmente los encontramos o los identificamos que un número es racional porque va con esta lineecita, slab, o en su defecto, como lo decía en el video, con una línea intermedia. ¿Qué podemos decir de los números racionales? Que son muy útiles en cuanto al trabajo que normalmente se ejecuta en cualquier, por ejemplo, si nos vamos a una panadería, pues entonces vamos a dividir por porciones. Si nos vamos a una pizzería igual. Entonces, donde podamos aplicar los conceptos de números racionales, simplemente los hacemos y sabemos de que el denominador nos está indicando cuántas veces se dividió esa fracción. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, dime. No, profe. Ah, bueno, mil gracias. Bueno, nosotros trabajamos dentro de los conjuntos numéricos los números irracionales, pero si nos vamos a lo que necesitamos en realidad, para el primer proceso evaluativo, vamos hasta números racionales. ¿Listo? Bueno, les indico. En el módulo de matemáticas se encuentran 4 procesos evaluativos. El primer proceso evaluativo es la preconceptualización que ustedes tienen acerca de los conjuntos numéricos. En el siguiente nivel, entonces estaríamos trabajando lo que corresponde a la parte de ecuaciones o sistemas de ecuaciones de primer grado. En el tercer momento, entonces estaríamos trabajando la parte de estadística, y en el cuarto, como ya les había indicado, estamos trabajando la parte de geometría analítica en cuanto a manejos de volúmenes, áreas y perímetros. ¿Ustedes cómo se encuentran en cuanto a reglas de 3 simples? Regular. ¿Regular? Sí, eso es lo que yo quería saber, porque hay unos que de pronto las manejan muy bien y hay otros que tienen como dificultades en el análisis de las mismas. Según lo que tengo entendido, la instructora Ángela nos indica que los encuentros siempre se van a generar los días miércoles, ¿cierto? Mi propuesta es... Profe, sí, señor. No, disculpe, no, los días martes, lo venimos trabajando los días martes. Sí, los días martes, disculpen, sí. Entonces sería los días martes. Hay un proceso evaluativo que es muy sencillo para el que maneja reglas de 3 simples, pero de pronto se tiende a complicar para el quien no las maneja. Yo pretendo que, como esto es una matemática amigable, más no
de extremos, o al menos yo siempre la he manejado así. Por ahora nos vamos con estos conceptos básicos. En la siguiente sección, que sería el próximo martes, entonces les hago refuerzo de lo que corresponde al sistema de ecuaciones, ¿sí? De conjuntos numéricos, y de una vez les hago refuerzo al sistema de ecuaciones, apuntando de que ustedes hagan los procesos evaluativos o talleres de manera correcta. Entonces, por ahora, este fin de semana los dejaría descansar. Yo creo que ustedes también tienen otras obligaciones académicas con los otros docentes. Y para la próxima semana, entonces, nos encontramos, explico lo que ustedes necesitan para hacer el proceso evaluativo, y de una vez el fin de semana siguiente les abro plataforma para que hagan la solución de la evaluación. ¿Les parece? Perfecto. Sí, porque es que yo no quiero que ustedes comiencen de pronto a quedarse en el proceso, y por favor, si ustedes gustan, hacemos de una vez un horario de atención para que por WhatsApp no me estén preguntando lo mismo, sino si quieren, entonces determinamos un momento para nosotros realizar ese proceso. No sé si ustedes tienen inconveniente los días lunes para nosotros hacer el proceso de retroalimentación, pero pues de preguntas puntuales para yo resolverles por medio de WhatsApp. Sería muy bueno, profe. Sí, entonces para nosotros, y para que no se les vuelva dentro del módulo de matemáticas, la pregunta era la repetidera de que nosotros, ustedes tienen alguna duda y que otro le surgió, sino que nos conectamos todos, así sea media hora, y yo les voy solucionando las dudas que tengan. Ese es mi... Pues ustedes me dirán, yo ahí sí me acomodo a ustedes. Yo en realidad no me puedo comprometer ni los miércoles ni los viernes, ¿sí? Pero entonces yo sí me podría comprometer con ustedes a hacerle refuerzo el día jueves. Y si toca que programar la clase, inmediatamente la programamos, muchachos, para que ustedes la tengan grabada y que la puedan después hacer los ejercicios. Entonces, eso depende de todas las veces, los días martes, cómo queremos, si ustedes me digan si necesitan del refuerzo ese jueves. Si pueden, ¿no? Ese sería como el plus que yo les doy, porque pues como yo le decía a Ángela, yo no quiero que la gente le coja pereza a algo tan maravilloso que son mis números. Profe, a ver, pues en lo que he notado, para que los compañeros se puedan unir por ahí de 7:30 en adelante. Entonces me programo con ustedes, así sea en media horita, 7:30 los jueves. ¿Les parece? Sí, para que los que trabajamos lleguemos y nos podamos conectar. Bueno, entonces eso sería a partir de la próxima semana. ¿Les parece? Porque por ahora vamos descansaditos. Perfecto. Yo les explico, pero entonces en la siguiente sección, de una vez les explico, los dejo listos para el primer proceso evaluativo y les explico el siguiente nivel, que es nivel medio, y de una vez les enfoco para que ustedes queden listos para la solución del trabajo. Les hago la explicación y yo les bajo el taller y lo analizamos. Yo les voy a ayudar,
pero yo no les voy a hacer. O sea, yo les doy los tips para que ustedes resuelvan. ¿Listo? Listo, profe. Sí. Listo, pues, profe, gracias. sí. No, es que la idea mía es que todo el mundo le coja más cariño a mis números. Sí, porque Sí. realmente en muchas ocasiones nos vemos muy enredaditos y la matemática para mi concepto siempre es para mí enredadita. Sí, claro, si ustedes, de pronto los que comenzamos con lógica matemática, cuando se vieron envueltos en esa situación, comenzaron a enredarse en un poco. Pero después hay que volverla digerible. Yo siempre, yo vengo de trabajar de instituciones educativas de nivel muy superior. ¿Y cuál es el éxito de nosotros? Es hacer que el estudiante se enamore de los números. Entonces, si yo puedo utilizar esa magia con ustedes, salgo muy contenta. ¿Por qué? Porque van a ser, las entregas de trabajos van a ser oportunas. Ni ustedes ni yo vamos a estar en proceso de que yo les mande correo, de que yo los venga, por favor, haga el ejercicio o alguna cosa así. No, ya es nivel de responsabilidad, autonomía y querer lo que están haciendo. Gracias, Yo profe, por la sí, comprensión. no, y yo con todo el respaldo para ustedes y con todo el cariño les doy las aclaraciones respectivas. Entonces, sí me parece, porque hoy estábamos hablando con Ángela, yo le decía a Ángela, me preocupa un poquito una situación particular y es que yo, por ejemplo, venía con un grupo de microfinanzas y yo a ellos les di clases 2 veces en la semana. Le dije, ¿por qué? Porque yo estaba preocupada de que la gente, hay muchos que han dejado de estudiar desde hace rato, entonces volver a retomar conceptos es un poquito difícil. Y pues para mí el éxito es que ustedes tengan sus cosas al día y que entreguen oportunamente porque entendieron el proceso en el cual yo les estuve explicando. De verdad que es excelente la propuesta, creo que para todos, bueno, yo sé que faltan más compañeros, pero es indudable que sería bien acogida establecer esta forma, pues, primero la sesión y después esa clase de retroalimentación. Sí, para mí es lo más saludable, tanto para ustedes como para mí. Que ya entonces programaría, yo programo entonces, yo creo que es mejor o es muy conveniente para todos tenerlas grabadas las secciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le dije a Ángela, sencillo, yo voy a generar un anuncio donde esté ya programado todo lo que nosotros vamos, los links del mes que vamos a desarrollar. En un solo anuncio van a aparecer los links de todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, primero, por ejemplo, el del próximo martes, yo lo haría como clase formal, ¿cierto? Pero entonces el del próximo jueves sería como un link de refuerzo para ustedes. Y así nos vamos yendo para que pues los procesos evaluativos sean muy buenos de ustedes. Porque me dicen que el grupo siempre es significativo, ¿cierto? Son varios. Y eso les sirve pues tener los enlaces para que ustedes retroalimenten adicionalmente. Sí, mis queridos aprendices. Muchísimas gracias, profe. No, la disposición, como les digo, está de mi parte y entonces ya a partir de la próxima semana ya comenzaríamos a ir evacuando los 4 componentes evaluativos que tenemos que solucionar.
pues yo creo que hasta aquí los dejo. Ay, voy a llamar a lista. Se me estaba pasando. Entonces, voy a llamarlos a lista. Les agradezco eternamente que ustedes estén pendientes. Y como les digo, esto... la idea es que entre todos nos demos la mano, ustedes como aprendices y yo como instructora, a fortalecerles los procesos. Yesenia. ¿Sí se encuentra? Gilker. Daniela. John Alexander. Isadit. Presente, profe. Erika, Vanessa. Angie. Angie Caterine. Aurora Castro. Gilbert. Profe, disculpe, Angie Caterina está en la reunión. ¿Sí está aquí? Listo. Aurora Castro. Gilbert. Ella no está porque dejó dicho que no podía. Ah, ok. ¿Gilbert se encuentra o no? Profesora, Señor. soy Angie Castaño, no habías escuchado. Ah, ok. Listo. Nelcy. Juan David. Perdón, Julián David. Gary. Antonio Guarín. Samuel David. Pedro Farid. Vanessa Martínez. José Leonardo Montes. Néstor Augusto. Fernanda. Raquel. María Paula. Daniel Sebastián. Farid Andrés. Fabián Andrés. Steven Andrés. Nancy Patiño. Presente. Gracias. José David. Haider Alexander. Brian Jesús. Maida Carolina. Sebastián Rubio. Paloma. Juan Miguel. Wilson Steven. Karen Juliana. Selmira. Paula. Luis María. Presente, profe. Y Willington. ¿No se encuentra?
Listo, ya con eso, entonces, si Dios lo permite, ya les envío los link para la próxima clase y de una vez organizamos los horarios de dudas para el día jueves a las 7:30. Feliz descanso para todos. ¿Listo? Gracias. Gracias, Bueno. profe. Dios la bendiga. Amén. Igualmente. Que tengan una bonita semana. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, compañeros. Saludos, buenas noches. Bueno, buenas noches.